Derechos humanos por Picasso, Cambrón y Ana Karina. Introducción. Los derechos humanos actuales son el resultado de un proceso histórico y dinámico de construcción social, nacido de las luchas de los pueblos y posterior reconocimiento de los estados. No obstante, existe una profunda brecha entre las leyes y la realidad material, evidenciada en problemáticas actuales como el sometimiento al mercado. Frente a este escenario, la educación se posiciona como un derecho fundamental, indispensable para transformar este panorama, donde el rol pedagógico permite formar a los estudiantes como sujetos de derechos, promover la equidad y fomentar una mirada crítica que impulse la justicia social y la emancipación. Antecedentes y origen. El origen y la configuración actual de los derechos humanos no provienen de un evento único, sino de un proceso de construcción histórico-social, dinámico y progresivo que se puede explicar desde dos perspectivas principales. Por un lado, las largas luchas que han mantenido los pueblos por su dignidad frente a las opresiones y los abusos del poder, y por el otro, el subsecuente proceso de reconocimiento e institucionalización de estos derechos por parte de los estados. Algunos de estos hitos históricos y conceptuales han sido el Cilindro de Ciro, donde se decretó la libertad de los esclavos, se estableció la igualdad racial y se declaró el derecho a elegir la propia religión. La Carta Magna de 1215 y la Petición de Derechos de 1628 actuaron como precursores para poner límites a las violaciones y arbitrariedades de la corona inglesa. Las revoluciones de los siglos XVII y XVIII. El surgimiento más amplio de la noción moderna de los derechos humanos se ubica a partir de la crisis del orden social feudal y las transformaciones de la revolución industrial y las revoluciones burguesas. Revoluciones inglesas dieron paso al establecimiento de límites al poder real y una monarquía constitucional. Revolución americana y francesa dieron origen a la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque estas declaraciones solo garantizaban la igualdad y libertad del varón blanco, propietario, adulto y nacional, conviviendo aún con la esclavitud y exclusión de mujeres, niños y clases populares. Revolución de Haití fue la primera revolución popular en reivindicar la libertad como un principio verdaderamente universal, logrando la abolición de la esclavitud y cuestionando la lógica colonial basada en el racismo. Luchas sociales del siglo XIX. Las trabajadoras y trabajadores que lucharon por mejores condiciones laborales forzaron a los estados a crear normas de protección. Esto dio origen al derecho al trabajo, que sentó las bases de lo que hoy se conoce como derechos económicos, sociales y culturales. Segunda Guerra Mundial y Declaración Universal. La experiencia del horror y actos de barbarie ultrajantes durante la Segunda Guerra Mundial impulsaron a las Naciones Unidas a redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, reconociendo por primera vez de forma común y universal que los derechos son inherentes a la persona humana, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo o religión. Ahora que sabemos cómo se originaron los derechos humanos, hay que preguntarnos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se definen conceptualmente como un repertorio de libertades y derechos fundamentales que son inherentes a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, sustentados en los principios de igualdad y dignidad personal y social. Su fin último es garantizar y satisfacer las condiciones indispensables para que toda persona pueda desarrollar una vida digna, libre de cualquier tipo de discriminación. El derecho internacional de los derechos humanos es un orden supranacional de construcción colectiva, donde el sujeto referencial son los pueblos y las personas. En la práctica actual, estas normas no están unificadas en un solo código, como ocurre con el derecho civil o penal, sino que se encuentran esparcidas en múltiples instrumentos jurídicos, declaraciones, pactos y tratados internacionales consensuados por organismos o constituciones nacionales. La agenda actual de los derechos humanos se ha ramificado y especializado considerablemente desde la Declaración Universal de 1948 para dar respuesta a las demandas de diversos colectivos sociales. Hoy se clasifican e integran en sí los siguientes grupos: derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de incidencia colectiva o de solidaridad, derechos de grupos específicos. Los derechos humanos en la actualidad no se agotan ni se limitan a la letra escrita de las leyes, son fundamentalmente un proceso dinámico e histórico de construcción y de cambio que se mantiene vivo mediante el debate público. En el siglo XXI, el rasgo moral más característico de un derecho humano es el acto mismo de su reivindicación colectiva. Constituyen el motor y el horizonte ético de las luchas actuales por la emancipación social. Contraparte y crítica.
Si bien todo lo anterior describe el andamiaje ideal e institucional de los derechos, podemos observar cómo operan realmente los derechos humanos en la cotidianidad actual, evidenciando una profunda brecha de la norma y la realidad material. Sometimiento al mercado. En la economía mundial contemporánea, el derecho de propiedad parece convertirse en el único derecho verdaderamente resguardado, dejando desprotegidos a los nadies y reduciendo la justicia social a una simple justicia penal orientada a vigilar la seguridad pública. Paradoja del consumo. El sistema globalizado actual opera de forma contradictoria. Si bien a través de los medios masivos impone una pauta de consumo obligatorias para todos, también cierra las puertas y prohíbe que la mayoría acceda a lo material por causa de disparidad económica y los salarios precarios, lo que lleva a sectores excluidos a ser marginales. La deshumanización de las poblaciones vulnerables. Los infractores más brutales de los derechos humanos y de la naturaleza rara vez enfrentan consecuencias legales en el presente, porque tienen poder. Simultáneamente, el entorno social niega constantemente derechos fundamentales básicos, como el derecho a ser niños. Además, existen discursos pseudocientíficos o biológicos que tratan de justificar el machismo y el racismo estructurales, culpando a la pobreza en vez de asumir la responsabilidad histórica por las desigualdades. Teniendo el contexto y concepto actual de los derechos humanos, podemos enlistar algunas razones por las que es importante para quienes se dedican a la pedagogía tener conocimiento sobre los derechos humanos. Comprender la educación como un derecho humano fundamental e indispensable. La educación no debe ser pensada como un servicio regulado por el mercado ni una concesión de los estados, sino como un derecho de contenido social indispensable para procurar condiciones que permitan el desarrollo de una vida plena y el medio necesario para realizar y hacer efectivos otros derechos humanos fundamentales. Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos. Tener formación en derechos humanos permite cambiar la visión tradicional sobre las infancias y las adolescencias, concibiendo a las personas no como meros receptores de asistencia, sino como verdaderos sujetos de derechos, sin despojar a las infancias de su dignidad. UNE o un pedagogo consciente de esto puede diseñar intervenciones educativas que desafíen estas lógicas deshumanizantes, protegiendo activamente el derecho específico de las infancias y adolescencias a desarrollarse plenamente. Operar bajo los principios de igualdad, equidad y no discriminación. La igualdad y la no discriminación constituyen el núcleo central de la dignidad humana. Sin embargo, no se debe aplicar solo una igualdad simplista ante la ley, sino adoptar una perspectiva de equidad. Por ejemplo, equidad en el aula brindando un trato igualitario pero atento a las necesidades individuales y colectivas, o valoración de la diversidad estructurando procesos formativos donde las diferencias ya no sean fundamento de jerarquías y prácticas discriminatorias. Desarrollar una mirada crítica frente a las injusticias del sistema actual. Galeano expone que vivimos en la escuela del mundo al revés, donde el poder practica la injusticia, se criminaliza la pobreza y persisten discursos que justifican el racismo y el machismo. Para quienes se dediquen a este rubro, es crucial entender que la escuela y los entornos educativos no están aislados de estas problemáticas, para así evitar la reproducción inconsciente de estos prejuicios. Identificar cómo los medios de comunicación y las dinámicas de consumo imponen un espejo único de valores le habilita para construir pedagogías alternativas que promuevan la justicia social y el cuestionamiento del entorno. Impulsar la transformación cultural y la emancipación social. Los derechos humanos no se agotan en las leyes escritas, sino que se expanden a través de las luchas colectivas y de un cambio cultural. Los derechos encuentran su significación moral específica en el acto mismo de ser reivindicados. Como agente de cambio en la sociedad, los y les pedagogues pueden utilizar el paradigma de los derechos humanos como un horizonte ético y político. Su labor educativa se convierte en una herramienta pedagógica de emancipación, enseñando a las nuevas generaciones el derecho a tener derechos, a debatir públicamente y a participar de manera activa y corresponsable en la construcción de sociedades más libres, justas e igualitarias. Conclusión. Los derechos humanos son un proceso histórico y dinámico en constante construcción que encuentra su verdadero significado en la reivindicación colectiva. A pesar de la existencia de un marco normativo internacional, persiste una marcada brecha frente a la realidad material debido a diversos factores. Ante este escenario, la educación y la labor pedagógica adquieren un rol ético y político fundamental, transformándose en herramientas de emancipación indispensables para cuestionar las injusticias, proteger las infancias y guiar a las nuevas generaciones hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.